Hola, amigos. El río es una fuente de vida para millones de seres en la Tierra, pero en este mundo hay ríos que son muy sucios y tóxicos. Incluso han sido nombrados como los ríos más contaminados del mundo. Lo más loco es que millones de personas todavía usan este río todos los días para beber, bañarse y lavar la ropa, aunque el agua ya está muy contaminada. A continuación, estos son los 7 ríos que han sido nombrados como los ríos más sucios del mundo. En primer lugar está el río Yamuna, en la India, chicas. Este río fluye a lo largo de 1.376 kilómetros y es fuente de vida para aproximadamente 57 millones de personas en el norte de la India. Pero solo el 2% de su cauce pasa por la ciudad de Nueva Delhi, y es precisamente ahí donde ocurre el 80% de la contaminación. Nada más y nada menos, el nivel de bacterias fecales en el río Yamuna alcanza los 8.4 millones de EMP por cada 100 mililitros. De hecho, el límite seguro establecido por el gobierno de la India es de solo 2.500. Eso significa que la contaminación en este río ya supera el límite seguro por 3.360 veces. Lo que es aún más triste, el nivel de oxígeno disuelto en este río es 0. Eso significa que, biológicamente, el río Yamuna ya está muerto, porque no hay peces ni plantas acuáticas que puedan vivir ahí. Además, cada año antes del festival de Chhat Puja, la superficie del río se llena de espuma blanca y tóxica que puede alcanzar hasta 1 metro de grosor. En octubre de 2025, los trabajadores incluso tuvieron que rociar productos químicos especiales para disolver esa espuma antes de que los hindúes se sumergieran en el río. El gobierno de la India ha gastado decenas de miles de millones de rupias desde 1993 para limpiar este río. Sin embargo, como resultado, este río sigue siendo uno de los más contaminados del mundo, a pesar de décadas de esfuerzos de limpieza. A continuación está el río Citarum, en Indonesia, que también fue nombrado el río más sucio del mundo, amigas. Este río tiene una longitud de 290 kilómetros, donde más de 30 millones de personas en Java Occidental dependen de él, incluyendo el 80% del agua potable de Yakarta. Lamentablemente, este río está muy sucio y contaminado. De hecho, los niveles de plomo en el río Citarum alcanzan hasta 1000 veces por encima del límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Además, el contenido de bacterias fecales alcanza hasta 5000 veces por encima del nivel seguro, y también está contaminado con mercurio, cromo y cobre. Incluso, el pH del agua alguna vez se registró en 14, lo cual es lo suficientemente fuerte como para quemar la piel humana. Una de las causas de la contaminación de este río no es otra que la operación de alrededor de 2.700 fábricas textiles a lo largo del río, donde la mayoría de las fábricas vierten sus desechos directamente al río sin ningún tratamiento. Además, muchos habitantes todavía tiran basura al río, lo que hace que este río esté lleno de basura a lo largo de su cauce. Incluso, en el año 2024, se formó una pila de basura de 3 kilómetros de largo con un peso de aproximadamente 100 toneladas que flotaba en la superficie del río y se volvió viral en las redes sociales. Lo más increíble es que el grupo de jóvenes Pandawara Group una vez
realizó una acción para limpiar este río con fondos propios, pero solo unos días después de haberlo limpiado, el río volvió a estar sucio con montones de basura. Además, lo que hace que la situación sea aún más complicada es que las fábricas a lo largo de este río son fábricas textiles que producen ropa para marcas de moda reconocidas a nivel mundial. Así que, cada vez que compras ropa barata de una marca internacional, existe la posibilidad de que los desechos de su producción terminen en el río Citarum. A continuación está el río Ganges en la India, que es un río sagrado venerado por más de 1.000 millones de hindúes y es fuente de vida para alrededor de 400 millones de personas en la India, chicas. Este río tiene una longitud de 2.525 kilómetros y fluye desde las montañas del Himalaya hasta la bahía de Bengala. Sin embargo, lamentablemente, se han registrado 296 puntos a lo largo del río Ganges como áreas altamente contaminadas, donde 70 millones de desechos domésticos en la India se vierten al río sin ser tratados. Además, millones de litros de desechos industriales y cadáveres se arrojan a este río todos los días. Para muchos hindúes que son demasiado pobres para pagar los costos de la cremación, arrojar los cuerpos al río Ganges se considera el último recurso. De hecho, en febrero de 2025, durante la celebración del Mahakumbh Mela, los niveles de bacterias provenientes de heces en el punto de encuentro entre el río Ganges y el río Yamuna se detectaron muy por encima del límite seguro, aunque millones de peregrinos se bañaron en ese río. En cuarto lugar, está el río Buriganga en Bangladesh, que atraviesa la capital, Dhaka, y es la fuente de vida para más de 20 millones de habitantes allí. Pero lamentablemente, los habitantes de Dhaka generan alrededor de 3.200 toneladas de basura, y la mayor parte termina en este río todos los días. De hecho, debido a la contaminación, un estudio de la Universidad Jahangir Nagar, publicado en junio de 2025, reveló la presencia de niveles de metales pesados muy peligrosos en el río Buriganga. La principal fuente de contaminación en este río no es otra que los desechos industriales de las curtidurías en las zonas de Hazaribagh y Kamrangirchar, donde cada día se vierten directamente al río, sin tratamiento, alrededor de 40.000 toneladas de residuos de curtiduría que contienen cromo. Además, hay alrededor de 21.000 metros cúbicos de desechos industriales domésticos que también fluyen sin ningún proceso de tratamiento. Incluso, en algunos puntos, el agua del río Buriganga se vuelve negra como la tinta y realmente no contiene oxígeno. Y biológicamente, este río ya está categorizado como un río muerto porque los animales y plantas acuáticas ya no pueden vivir en él. Incluso, debido a lo contaminado que está, los habitantes locales reportan que las heridas abiertas en su piel no pueden sanar si entran en contacto con el agua de este río. En el quinto lugar está el río Marilao en Filipinas, que biológicamente ha sido declarado muerto desde 1989, chicas. Incluso, este río está en la lista de los 30 ríos más contaminados del mundo, publicada por el Blacksmith Institute y Pure Earth, en donde se han detectado arsénico,
plomo, cadmio, cromo hexavalente y varios otros metales pesados en niveles sumamente peligrosos. La principal fuente de contaminación de este río proviene de actividades ilegales de reciclaje de baterías usadas y de minería de oro a pequeña escala. Además, los desechos electrónicos, la basura médica y los residuos industriales también se tiran directamente a este río. Y debido a la contaminación tan alta, el impacto no solo afecta al ecosistema acuático, las inundaciones que ocurren con frecuencia también esparcen desechos tóxicos a la tierra, dañan los suelos agrícolas y contaminan los estanques de cultivo de peces. Incluso, los peces capturados en estas aguas también contienen metales pesados que son mortales si se consumen. En la siguiente posición está el río Doce en Brasil, que es un río de 853 kilómetros de longitud, chicos. El nombre Doce significa dulce en portugués, pero lo que le sucedió a este río es la tragedia más amarga en la historia ambiental de Brasil. El 5 de noviembre de 2015, la represa de desechos mineros Fundão, administrada por la empresa Samarco, colapsó y liberó más de 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en el río. El lodo de color rojo parduzco destruyó el pueblo de Bento Rodrigues, mató a 19 personas, acabó con 14 toneladas de peces de agua dulce y dañó el ecosistema a lo largo de 600 kilómetros en cuestión de horas. Incluso 10 años después del desastre, el ecosistema del río Doce no se ha recuperado por completo, ya que el lodo tóxico todavía se asienta en el fondo del río y contamina la tierra a lo largo de sus orillas. Como resultado de esta tragedia, en noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Londres declaró culpable a BHP Group, que posee el 50% de las acciones de Samarco, y ordenó a la empresa pagar 132.000 millones de reales brasileños durante 20 años, así como indemnizar a 600.000 ciudadanos brasileños afectados. Y en último lugar está el río Tietê, en Brasil, chicas. Este río, que tiene una longitud de 1.100 kilómetros, atraviesa la ciudad de São Paulo, que tiene 22 millones de habitantes y debería ser motivo de orgullo para la ciudad más grande del sur de Brasil. Lamentablemente, ese río está muy contaminado y se ha convertido en un enorme canal de desagüe. Uno de los fenómenos más icónicos del río Tietê es la montaña de espuma de detergente en su superficie, donde esta espuma proviene de los residuos de detergente doméstico que los 22 millones de habitantes de São Paulo arrojan al sistema de alcantarillado. Esta espuma tóxica a veces se desborda hacia las carreteras y cubre los puentes, pareciendo nieve tóxica. Incluso, en 2023, una pila de espuma de 2 metros de altura cubrió puentes y carreteras en las afueras de São Paulo. Los esfuerzos para limpiar el río Tietê, en realidad, comenzaron en 1992 por la empresa estatal de agua Savest. Sin embargo, hasta ahora, el problema de la contaminación de este río aún no se ha resuelto. Ahí lo tienes, 7 ríos que alguna vez fueron nombrados como los más sucios del mundo
Espero que esta información te haya sido útil y nos vemos en nuestro próximo e interesante video.